Las historias más bellas de Costa Rica jamás contadas. El mejor programa sobre cultura popular y gente de abolengo, aristocracia, diplomacia, jerarcas de gobierno y hasta criollos de piso de tierra. Muchos hechos confidenciales de conocidos y desconocidos hombres y mujeres, guardados solo debajo de la almohada. Quédese con nosotros en este programa especial. Las historias más bellas de Costa Rica jamás contadas por Monumental 93.5 FM. De las historias más bellas jamás contadas, oculto origen judío del pueblo costarricense. Por razones ocultas, a lo largo de más de 5 siglos al costarricense se le ha hecho saber erróneamente que el origen de este pueblo procede de España, cuando en realidad tiene también profundas raíces judías. Si bien es cierto que los españoles llegaron a Costa Rica por primera vez, esa realidad corresponde a las épocas del descubrimiento y la conquista. Pero no sucedió lo mismo en la primera etapa de la colonización, cuando realmente comienzan a establecerse las bases del país. Además de los conquistadores, corresponde a Juan de Caballón y a Juan Vázquez de Coronado iniciar la etapa previa a la colonización. Caballón, en 1561, realiza un viaje relámpago hasta el centro de Costa Rica y regresa a la capitanía de Guatemala, donde lo esperaba con los brazos abiertos su esposa, con la cual había contraído nupcias poco antes de partir hacia lo que hoy día se llama Costa Rica. Caballón había dejado el lecho matrimonial en plena luna de miel, y de ahí su interés inmediato de volver al nido de amor con su joven esposa abandonada. Vázquez de Coronado, por su parte, en 1563 sí recorrió la mayor parte de Costa Rica y tras dejar semi-establecidos varios pueblos, funda la ciudad de Cartago. De inmediato embarcó de nuevo rumbo a España para traer los primeros pioneros. Desgraciadamente, cuando regresaba, naufragaron todos los barcos de su armada, en medio de una tempestad terrible en el Océano Atlántico. Vázquez de Coronado y todos los primeros colonos que venían a asentarse en Costa Rica murieron ahogados. 12 años después de esa tragedia, el 15 de abril de 1575, zarpan del puerto de Sanlúcar de Barrameda, España, 2 navíos que el gobernador don Diego de Artieda trajo hasta Costa Rica. Lo acompañaron 3 galeones de la Armada de Su Majestad, el Rey de España y otros navíos. En sus naves, este tercer gobernador de Costa Rica, don Diego de Artieda, embarcó a 250 hombres, 50 mujeres, 23 niños y 13 niñas. En total, 336 personas, todos judíos, todos sefarditas. Todos llegaron a Costa Rica sanos y salvos. Estos pioneros descendían de judíos convertidos al catolicismo, por lo tanto, eran llamados conversos y como tales habían vivido en España acosados por el desprecio, la infamia, el odio, perseguidos y vigilados con saña despiadada por la brutal y sanguinaria Santa Inquisición. Al unificar el reino de España, Isabel la Católica de Castilla y Fernando de Aragón decidieron en 1492 echar de su territorio a todos los árabes, a los señores feudales y a los judíos, los 3 poderosos grupos de ese entonces. Para poder quedarse en España,
donde tenían sus intereses financieros y familiares desde hacía siglos, los hebreos tuvieron que bautizarse para convertirse a la fe católica. Los que no se convirtieron tuvieron que emigrar a Portugal y otros lugares de Europa. Y cuando los musulmanes empezaron la invasión a España en el año 711, los judíos locales se transformaron en sus aliados y fueron enemigos de los cristianos. Cuando aconteció la expulsión en 1492, como no eran cristianos de sangre pura, como los españoles, los judíos fueron considerados de sangre sucia. Despreciativamente, los llamaron sefarditas, lo cual quería decir marranos o cerdos. Ese nombre proviene del hecho de que durante siglos los habitantes de la península ibérica se habían dedicado principalmente a la crianza de dos razas de cerdos, los ibéricos y los sefardos. De acuerdo con la Real Academia Española, marrano o puerco se aplica como despectivo al converso que judaizaba ocultamente, o a persona maldita o descomulgada. Por eso, para aquellos fanáticos españoles, todo converso y sus descendientes eran marranos. Según el ilustre Menéndez Pelayo, en su obra Los heterodoxos españoles, la manía de limpieza de sangre llegó a un punto risible. Cabildos, consejeros, hermandades y gremios consignaron en sus estatutos la absoluta exclusión de individuos de estirpe judía, por remota que fuese. Por su parte, el reconocido historiador costarricense don Gonzalo Chacón Trejos, en su libro Costa Rica es distinta en Hispanoamérica, recuerda que desde el siglo XV hasta el XIX, España vivía dominada por la obsesión de la limpieza de sangre. De allí que la menor mezcla de sangre hebrea manchaba a una familia entera, hasta la generación más distante. Tal moción de la pureza de sangre estuvo cargada durante el tiempo en que gozó de mayor vigencia, de un sentido religioso, ya que se refería a la posible mezcla o entronque de un linaje de cristianos viejos de sangre limpia con otro de cristianos nuevos de sangre sucia, agrega Trejos Chacón. Las persecuciones por herejías por parte de la Santa Inquisición, que les confiscaba bienes, los quemaba vivos y los sometía a horribles torturas, así como las fundadas sospechas de que los judíos sinceramente no habían renunciado a su fe judaica y seguían practicando sus ritos en forma secreta, fueron razones suficientes para producir una desbandada de cristianos nuevos hacia América. De ahí que, en aquellos años, Costa Rica se convirtió para muchos de los sefarditas en una nueva tierra prometida. Fue por eso que, hace 535 años, la mayoría acompañante del gobernador Diego de Artieda en el viaje a Costa Rica eran sefarditas. Pero no todo fue tierra prometida para esos primeros colonos hebreos en Costa Rica. Detrás de la espada de los conquistadores vinieron también los frailes con su cruz y breviarios. Desde un principio, los frailes católicos pretendieron que los sefarditas vivieran bajo el campanario de sus iglesias. Así esperaban controlarlos política, militar y religiosamente. Poco después de asentarse provisionalmente en Cartago, los judíos comenzaron a desplazarse hacia otros lugares del Valle Central costarricense. Ahí pretendieron vivir lejos de la cruz católica para poder practicar la fe judaica, aunque fuera en una forma no abierta. Mientras unos cuantos colonos españoles se quedaban en Cartago con sus primeros arados, semillas y animales domésticos,
los judíos de don Diego de Artieda se internaron en la selva rumbo a lugares indígenas como Curridabá, Barba, Acerrí y Pacaca, donde se libraron de persecuciones para poder levantar sus casas, labrar la tierra y criar a los hijos. Aislados en pobreza extrema, los cartagineses castellanos al fin los dejaron en paz, pues eran simples labradores, sin minas de oro o de plata, metales que tanto codiciaban los españoles. Buen clima, tierra feraz, excelentes maderas, agua abundante, mucha cacería y buena pesca, contribuyeron a que llevaran aquí una mejor vida. Adversos entonces al militarismo, a la violencia, amantes del orden, a la paz, equidad y justicia, aunque prácticamente sin ropas para poder cubrir sus partes vergonzantes, ahí siguieron, viviendo en las lomas y laderas del Valle Central. Otros castellanos, no muy afines a vivir bajo el campanario, también escaparon para aquellas partes altas donde aún no se había implantado la cruz, pero campeaba la espada. Fue por eso que muchos años más tarde, para poder establecer la población de Boca del Monte, hoy la ciudad de San José, capital de Costa Rica, las autoridades españolas tuvieron que imponerse por la fuerza, obligando a esos colonos a que vinieran a poblar ese sitio. Bajo la pena de muerte, con órdenes de quemar sus ranchos, prisión, torturas y otros castigos, aquellos colonos fueron obligados a vivir en San José. Como este sitio no tenía agua en su parte superior central, los nuevos pobladores alegaron que ahí no debían residir, porque al carecer de ese valioso elemento líquido, no podían cultivar las tierras, ni criar hijos, y mucho menos a los animales. Fue entonces cuando se impuso de nuevo la religión católica y mandaron a construir 3 taujías, con el fin de traer el agua desde la parte alta de las montañas de Moravia hasta la parte central de Boca del Monte. Dichas zanjas todavía atravesaban el centro de la ciudad capital a mediados del anterior siglo XX. Poco a poco, los colonos hebreos y los castellanos se fueron mezclando en Costa Rica, hasta formar lo que actualmente se llama los ticos, hombres y mujeres prudentes, patriotas, con perspicaz visión e intuición, salvaron a Costa Rica de precipitarse en la anarquía en que cayeron todas las colonias después de la independencia. De aquella mezcla de razas nació lo que hoy orgullosamente muestran los costarricenses ante el mundo, como un pueblo diferente que proclama el diálogo y el entendimiento ante todo. De ahí que aquí no han prosperado las tiranías feroces, las rebeliones y guerras fratricidas. La riqueza se ha repartido en forma muy equitativa, todo en orden y respeto ante cualquier persona. He ahí la diferencia. Sí, he ahí la diferencia tica ante otros pueblos de América. Veamos lo que al respecto también dice el historiador don Gonzalo Chacón. Si Costa Rica es diferente y se destaca entre las naciones hermanas de América, lo es por una marcada herencia social y cultural que, según antecedentes conocidos, debe atribuirse a la preponderancia de factores raciales, culturales y tradicionales. Es forzoso, pues, admitir que esos elementos concurrentes en la formación de la singularidad costarricense provienen de la sangre sefardita, de que está saturado el país. Se objetará que la raza sefardita no existe bien definida, pero es un hecho cierto que personas que conocen bien las comunidades hebreas en países donde éstas se hallan perfectamente definidas, desde todos los puntos de vista, están acordes en que en Costa Rica se encuentran a menudo tipos que tienen indudable aspecto judaico. Por su parte, el famoso historiador don Ricardo Fernández Guardia, al comentar la cantidad de apellidos sefarditas en Costa Rica, dijo sonriendo: Nosotros, los verdaderos costarricenses,
Tenemos todos alguna o mucha sangre judía en las venas. Gonzalo Chacón, al referir también el hecho de que en el costarricense es notoria la gracia para el choteo y la burla, el gracejo y sus dichos, y el donaire de las ocurrencias, expresa: el costarricense es burlón y choteador. Se deleita en hacer guasa con gran furor de las víctimas, de todo entusiasmo idealista al parecer noble y elevado, porque se complace en atribuir móviles ocultos y astutos, o afán de lucro, o fatuidad y presunción, en toda persona que se pone en evidencia con hechos y palabras. La suspicacia y la desconfianza se resuelven en burlas, en choteo. Por supuesto, agrega Chacón, que no todos los costarricenses son choteadores ni chistosos, y no cabe atribuirles a todos tales o cuales características, rasgos, virtudes y defectos. Sin embargo, añade: quienes han estudiado el carácter de este pueblo están casi todos de acuerdo en que el costarricense es individualista, desconfiado, tan cauteloso que parece tímido, prudente, laborioso, amigo del dinero, cortés, poco sociable y proclive a aislarse en su casa, en el seno de la familia, donde espera vivir en paz sin que se meta nadie con él. Adora también el costarricense su libertad, por la que está dispuesto a batirse con las armas en la mano, como lo ha demostrado en varias ocasiones. Estima a los buenos gobernantes que abundan en su historia. Detesta a los dictadores, tiranos y mandones. Aborrece el militarismo, la arbitrariedad y la violencia. En religión es respetuoso y tolerante hacia otras creencias. Prefiere la religión católica, pero no le gusta que los curas se metan en política. Como sus remotos abuelos, es adverso a uniones y federaciones con otros países y contrario a formar asociaciones cooperativas y sindicatos. Todos los costarricenses están de acuerdo que un tirano megalómano y hablador desainado es inconcebible, imposible. En Costa Rica lo pararían, lo enfriarían con un turbión de burlas, chistes, pullas y carcajadas. Pero también, llegado el caso por sanidad e higiene nacional, lo acabarían a tiros, ya que no es otra cosa que un fantoche, un títere atrevido, alocado, irresponsable y sanguinario, según opinión de Trejos Chacón. Desde el descubrimiento, la conquista y la colonia, hasta el 2010, en Costa Rica hay un gran número de apellidos judíos sefarditas, desde que los reyes católicos de España los obligaron a bautizarse. Los judíos cambiaron sus apellidos por su difícil pronunciación en español y porque lógicamente querían ocultar su peligroso origen en aquel momento. De ahí que muchos optaron por apellidos relacionados con la naturaleza y otras cosas. Un centenar de apellidos sefarditas que se conocen en Costa Rica desde hace más de 500 años son los siguientes: Acosta, Aguilar, Alfaro, Álvarez, Arias, Bejarano, Boza, Brenes, Calderón, Calvo, Campos, Carazo, Cardoso, Carmona, Carrillo, Carvajal, Castro, Conejo, Cordero, Córdoba, Cruz, Chacón, Chávez, Dávila, Díaz, Dobles, Domínguez, Durán, Enríquez, Espinosa, Esquivel, Fernández, Flores, Fonseca, Franco, Gallegos, García, Gómez, González, Guardia, de la Guardia, Guzmán, Hernández, Herrera, Huete, Iglesias, Jiménez, Lara, León, Lobo, López, Loría. Y también Machado, Maduro, Maldonado, Marchena, Medina, Méndez, Mendizábal, Mendiola, Mesa, Molina, Montealegre, Monterrosa, Morales, Moreno, Montero, Navarro, Nieto, Núñez, Ocampo, Ortiz, Pacheco, Pardo, Peña, Peralta, Pereira, Pérez, Piedra, Pinto, Pisa, Polini, Borras, Prado, Ramos, Ricardo, Rivera, Robles, Rodríguez, Rojas y Ruiz.
Además son centenarios los siguientes apellidos sefarditas ticos: Salas, Salazar, Sánchez, Sancho, Santos, Sasso, Segura, Silva, Soler, Solís, Solórzano, Soto, Toledo, Torres, Valle, Valverde, Varela, Ventura, Vega, Villafranca, Villalobos, Villasanta, Villavicencio y Celedón. Otros apellidos sefarditas costarricenses, pero más recientes son Roca, Río, Rosales, Lagos, Ramos, Naranjo, Manzanales, Piña, Toro, Garita, Piedra, Acuña, Faja, Cajas, Gallo, Corrales, Vega, Céspedes, Parra, Mora, Cañas, Alas, Palma, Olivares, Garbanzo, Huertas, Laguna, Lazo, Luna, Mata, Morera, Paredes y Puertas, entre muchos otros más. Finalmente, es necesario señalar que uno de los dichos costarricenses más populares es el amarra perros, atribuido a personas que no les gusta pagar las deudas contraídas. Es también de origen judío. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial llegó a Costa Rica una importante migración de judíos, esta vez provenientes de Polonia. Por esa procedencia, aquí son conocidos como los polacos. Después de ser escupidos, apaleados y ofendidos de mil maneras cuando bajaban del tren en la estación de Cartago, procedentes de Limón, donde habían desembarcado, esos polacos se dedicaron principalmente a la venta de textiles. Al darse cuenta que en Costa Rica los campesinos no tenían ningún tipo de acceso al crédito bancario exclusivo para los ricos, los polacos se lanzaron por todas las calles del país a vender cortes y otras prendas de vestir que ofrecían a la gente pobre a cómodos plazos de pago. Primero, el polaco caminaba solo cargando en su espalda una inmensa valija donde llevaba las prendas. Luego, contrató a un tico para que le llevara la valija. Pero como éste le salía caro, respondón y poco amigo del trabajo, más tarde lo sustituyó por caballos para hacer dicho transporte. Aunque la mayoría de los campesinos y agricultores pagaban sus cuentas, siempre hubo algunos renuentes a cancelar los cómodos abonos. Como las casas de antes estaban un poco metidas de la orilla de la calle, la mayoría tenía un portón afuera. Desde ahí, el polaco lanzaba el tradicional "upe, upe", para que le abrieran la puerta. Como algunos no abrían la puerta y se hacían los chanchos, como se dice popularmente, para impedir que el polaco abriera el portón, ahí, a la par de la tranquera, amarraban un perro bravo para que no entrara nadie. Desde entonces, los judíos polacos, cuando pasaban por una casa donde no les querían pagar lo que les debían, decían: "En esa casa amarran el perro". De ahí el origen de tan popular expresión "amarra perros", de pura extensión hebreática. Y para concluir, cuidado, le amarran el perro, o el guato, como se dice actualmente. Las historias más bellas de Costa Rica jamás contadas.
el mejor programa sobre cultura popular y gente de abolengo, aristocracia, diplomacia, jerarcas de gobierno y hasta criollos de piso de tierra. Muchos hechos confidenciales de conocidos y desconocidos hombres y mujeres, guardados solo debajo de la almohada. Esto fue Las historias más bellas de Costa Rica, jamás contadas, por Monumental 93.5 FM.